¿Cómo están? Bienvenidos, ¿todo bien? Sí, bienvenidos. Bienvenidos. Estamos con Maestro Ana Ribeiro, que además de ser escritora historiadora, es subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura. Muy bienvenida, Ana. Muchas gracias. Y con Pablo Cohen, que es el autor de este libro, ¿no? Diálogos en espejo, que tiene además también un tercer involucrado, que es Gerardo Caetano también. Sí, a quien Un beso grande. Un afectuoso Abrazo, saludo. abuelito. 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 Muy bien, Abuelito, muy bien. acá estamos en casa. Claro. Me encanta, vos es tu acá casa, sos sí. amigo de la Abrazo, abuelito. Bueno, me decía que, a modo de adelanto, mañana ya está en las librerías la segunda edición de este libro. Exactamente. Que a vos te tiene en carácter de moderador. ¿Cómo es el rol de tener a dos grandes escritores, dos grandes historiadores? Bueno, ¿cuál fue tu rol ante la presencia de ellos dos? Bueno, yo soy el autor del libro, el entrevistador. Sí. Ellos son coautores, son protagonistas y son los responsables de que el libro tenga el resultado que está teniendo, claro, porque son dos entrevistados espectaculares. Entonces, a mí me gusta decir que están la doctora Ribeiro por un lado, ¿no? O sea, la gran académica, la gran historiadora, que habla con un rigor intelectual y una honestidad espectaculares en muchos temas que conoce como nadie. Está el doctor Caetano, pero también están Ana y Gerardo. Y que para entender la manera en la que ellos conciben la historia era importante entender su historia personal, su historia intelectual y su historia afectiva. Entonces el libro tiene esas dos cosas, el lado A, si querés, y el lado B, y la opinión de ellos sobre temas que todo el mundo espera como historiadores, pero también la opinión de ellos como ciudadanos involucrados en la actualidad, que conocen bien como buenos historiadores, como recomendaba Mark Bloch, un gran historiador. Ellos conocen mucho la actualidad y debaten fuerte sobre temas de actualidad. Es lindo, ¿no? Y qué riquísimo, Ana, porque hoy en día está en el tapete y en la mesa la palabra grieta, ¿no? Que más o menos la adoptamos de Argentina, pero es verdad que a través de las redes sociales o en diferentes ámbitos o medios se habla de esa diferencia. Usted tiene diferentes maneras de ver, ideológicas. ¿Cómo fue ese encuentro con Gerardo? ¿Sabés que yo me pregunto si son ideológicas o son solamente político-partidarias? Claro. Ah, esa es la diferencia. Porque si fueran ideológicas yo te diría, bueno, Gerardo es monárquico y yo soy demócrata o viceversa. Claro. Y no, en las cosas esenciales Gerardo y yo estamos plenamente de acuerdo, que es ser republicanos, ser democráticos, entender que el equilibrio de nuestro sistema se basa en el sistema de partidos y que ese sistema de partidos tiene fortalezas y debilidades que hay que cuidarlo, lo mismo que la democracia, que hay que ser centinela permanente y eso solo se logra con una ciudadanía proactiva, participante, responsable, que por suerte creo que es lo que impera en el sistema uruguayo, a veces quizás en demasía porque terminamos siendo gente que todo el tiempo habla de política, incluso los asados familiares, pero bueno, es una manera de formar desde siempre, desde todos los rincones, en la escuela, en la casa, a propósito de la responsabilidad que se tiene, que no consiste solamente en votar una vez cada 5 años. Entonces, en esas cosas creo que Gerardo y yo no tenemos diferencia alguna. Luego podemos tener diferencias en quién elige, cómo elegimos cada uno de nosotros la colectividad política a la cual cree que lo puede llevar con éxito a seguir manteniendo la democracia como un emblema del país. Y en ese ida y vuelta, o te pregunto a vos también, Pablo, que claramente formaste parte hasta del último detalle, ¿sucedió de alguna de las dos partes, siendo que ambos son intelectuales brillantes, el decir, ay, ¿sabes qué? En esto tenés razón. En esta ida y vuelta, mira, hace así Pablo, me abriste los ojos desde tal lugar y en esto pienso como vos, tanto de tu parte como de la de él. Nos pasa todo el tiempo. A veces con Gerardo, respecto al partido político que eligen, digo, no hubo un cambio de opinión. No, pero nos pasa, por ejemplo, respecto a los personajes del pasado y del presente. Porque tocan todos los presidentes, ¿no? Digo, claro. Pepe Mujica, Tabaré Vázquez. Sí, entonces, Wilson Ferreira. Gerardo admira muchísimo a Wilson Ferreira Lunate. Sí. Yo admiré muchísimo al general Sereni en su momento. Entonces, esas cosas... es como que haces tu evaluación sin pensar qué vota uno y el otro. Son compartimentos que van por otros carriles. No tenemos ningún inconveniente. A veces descubrimos alguna diferencia y nos reímos, yo qué sé. Yo recuerdo cuando era presidente Jorge Valle, Gerardo era muy crítico. Sí. Y Jorge adoraba la historia del siglo XIX.
y entonces 2x3 se ve que hacía recreos mentales, ¿no? Me llamaba para hablar de historia, me podía tener una hora al teléfono. Entonces yo tenía una visión más cercana, más empática con el señor presidente que era en ese momento. Y ahí también era diferente nuestro juicio. Se está equivocando en esto y lo otro, decía Gerardo, ¿no? Yo decía, pero mira qué brillante esto y aquello. Pero estamos acostumbrados a pensar distinto en cosas y muy igual en otras. Y de eso se trata. Lo mismo que estoy segura te pasa a ti con cualquiera de ellos. Sin duda. Constantemente. Constantemente. Claro. Pero guiados por Cohen quizás se sorprendían con algo, que bueno, vienen hablando hace años, como bien contás, pero una sorpresa de decir, en esta me ganaste, me cambió la opinión, estoy contigo. No, creo que no. No, Pero en realidad capaz que a vos, Pablo, sí. Capaz que vos lo viste y yo no. Pero porque cuando yo tengo 2 hijas, una en etapa de liceo, otra en etapa escolar, y a veces una me decía, ¿para qué estudiar historia? ¿Para qué me sirve? ¿No? Mándamelas. Claro, sí. Te la Por eso le decía, no, pero mirá, pero conocer la historia, interpretarla, conocer, te va a permitir interpretar o entender muchas cosas que pasan hoy en día, ¿no? Más allá de lo que representa la cultura general. ¿A vos el diálogo con ellos te permitió interpretar o entender cosas que ocurren hoy en día? Por supuesto, por supuesto. Hay un montón de hilos invisibles cuando estás frente a un narrador, a un escritor, a un historiador, a un intelectual, y después te van apareciendo, y ya después, cuando estás terminando el libro, es imposible no verlos. O sea, es muy fácil. Ayer dio un discurso muy polémico Milei, por ejemplo, ¿no? En el que anunció un DNU que los principales constitucionalistas de la Argentina dijeron que tiene vicios de inconstitucionalidad. Muy bien. Cuando todo el tiempo yo pensé en algunas de las charlas que tuvimos acá, referidas a Rosas, a Chávez, a Perón, a Mussolini. Todo el tiempo haces esas no son iguales, son parecidos, pero el conocer la historia tan profundamente y el transmitir también lo que saben, porque hay mucha gente que es erudita y que no transmite bien sus conocimientos. No cuenta bien el cuento. No cuenta bien. Y no de un modo accesible. Claro. Ellos son los dos docentes, pero son complementarios. Sus miradas, no solo Ana está especializada en el siglo XIX y Gerardo en el XX, sino que ven la actualidad con gran inquietud y con un nivel de actualización espectacular. Entonces, permanentemente, algo que acababa de pasar, por ejemplo, que Bolsonaro dejara el poder y viniera Lula, por decirte algo, era iluminado por un hecho del pasado o un hecho reciente de la región que tenía algo que ver. Entonces, tengan en cuenta que fueron casi 2 años de hablar. No sé cómo me fumaron, pero fueron 7 conversaciones. Todas las charlas fueron juntos. No, todos juntos. Los 3 juntos. Todas las charlas, no hubo los una 3 juntos durante 2 Los 3 años. juntos. En el medio, Gerardo y yo fuimos abuelos. Claro. Wow. Yo primero y Gerardo ahora, hace poquito. Claro. Por eso dijo saludos abuelito. Sí, claro. Había una clave. Claro. Y él fue padre por segunda vez. También, Nació también. Valentín. Presentó otro Todo libro, eso me todo, transcurría la vida mientras íbamos haciendo el libro. Anita, lamentablemente tenemos que ir redondeando, Sí. pero nos queda poco tiempo, pero la última, porque viene Sí. época de campaña. Capaz un poco ya se adelantó, tuvimos una pre-campaña, ahora arranca la campaña en sí. Y creo que hablan ahí también del nivel de intercambio de ideas. ¿Crees que bajó? ¿Por qué? Porque faltan personajes políticos como nombraste a Jorge Valle o Mujica Sanguinetti, y capaz que hoy en día lo llenan esos espacios los fans, no es de ideas, sino de colores, o por un nivel social que todos tenemos que bajó en general. Estamos en una coyuntura en la que se dan 2 cosas distintas. El nivel de discusión ha cambiado, yo no diría bajar, porque es Cambió. bastante despectivo. Perdón, te pido perdón. No me pidas perdón, por favor. Ha cambiado, porque si vos decís bajó, estás en ese pensamiento viejo que lo de antes fue mejor. Tenés razón. Y como yo me acerco a la vejez, mejor que no. Está muy bien. Además sos parte Me también cuido del de sistema eso, político hoy en por día, en tu supuesto. cargo. Entonces yo creo que cambió. Entonces cambió y el sistema de comunicación, las redes, han instalado otra forma de hacer política, otra forma de transmitir una candidatura, otra forma de elaborar los liderazgos. Eso por un lado. Entonces, hay mucha horizontalidad de opinión, y cuando hay horizontalidad de opinión, tú decís, está muy bien, es muy democrático. Pero ojo, también opina gente que de pronto no sabe
de dónde sacó la información, capaz que es errónea, pero la transmite con absoluta convicción, con desprecio y con adjetivos al uso. Claro. Entonces decís, esto entorpece un juicio claro, una elaboración más compleja. Eso por un lado. Por el otro, en esta coyuntura tenés mucho más candidatos que líderes. Sí, Estamos claro, en, sí. hay una diferencia Es entre una diferente. cosa y Crisis otra. de liderazgo. El líder Claro. instala ideas, el líder instala áreas conceptuales de trabajo, temáticas, idearios, proyectos. Y entonces acá tenemos buenos candidatos con buenos equipos en todos los partidos, todos muy trabajados en tanto candidato, porque ahora se trabaja mucho la imagen pública, la comunicación, el programa, son equipos técnicos, lo hacen todos. Y eso está muy bien. falta Pero bueno, líder. el liderazgo es una cosa insustituible y por ahí no es tan fuerte como en otras campañas. Bueno, muy bien. Otro lindo regalo para estas fiestas también, Diálogos en Espejo, de Pablo Cohen con Ana Ribeiro y Gerardo Caetano como protagonistas. Ya mañana la segunda edición. Gracias y felicitaciones. Gracias. Qué Muchas placer gracias. escucharlos. Y después Gracias. con Ana un Placer. libro de caballos, un libro de caballos. Pero yo no sé Un nada. libro de caballos. Ella Ella se sí, luce, ella se gracias luce. a los dos. Es Gracias. cierto que vos sabés lo de los caballos.